Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Bueno, continuando con nuestros temas, quisiera antes que nada hacerles recordar que estamos acá gracias a la cortesía de Productos Naturales Pirámide. Bien, en nuestro tema anterior hemos estado hablando acerca de lo que es el verbo y de su importancia. Ya sabemos ya que es vital y fundamental entender que nuestra forma de hablar tiene mucho que ver con nuestro destino, con lo que nosotros consideramos que es el destino, ¿no? Porque muchas personas que tienen estudios referentes de estos temas piensan de que el destino está definido, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque el destino lo hace uno mismo, ¿no? Entonces, de que nosotros tenemos que ingresar hacia la vida, nos exige y nos obliga muchas veces a ir a determinado lugar, no es que necesariamente sea algo malo, sino que es más, básicamente, es como tenemos que irnos a ese lugar para aprender. Muchas veces nos cuesta, muchas veces es difícil para nosotros, nos crea un cierto tipo de resistencia, una manera de ver, nos quejamos, muchas veces nos deprimimos, nos va mal, pero no nos damos cuenta de que eso es educativo, de que ese tipo de situaciones no es que el universo sea un castigador, sino de que es todo lo contrario. No nos damos cuenta en ese momento porque son circunstancias y son eventos que no nos gustan, pero que en la medida en que vamos pasando acerca de estas situaciones, con el tiempo nos damos cuenta de que fue completamente necesario. La mayoría de la gente, por ejemplo, siempre se queja de que su infancia fue infeliz, que le faltó esto, que sus padres así, etcétera, etcétera. Pero si comenzamos a observar bien, nos vamos a dar cuenta de que ahí hemos estado ganando un cierto tipo de experiencia, fuerza de voluntad, cambiamos nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestro sistema de creencia, y comienzan a cambiar muchas cosas. Entonces hay que entender muy bien de que el sistema y la sociedad es una cosa y la vida es otra cosa. El sistema y la sociedad viene a ser, pues, ¿no?, los políticos, en fin, lo que es la economía, el dinero y todo lo demás, pero la vida es otra cosa. Entonces, si nosotros comenzamos a separar eso, vamos a ser más felices y vamos a comenzar a entender mucho de que qué es lo que pasa, qué es la ley de la atracción, a qué se debe que la abundancia llega o no llega a determinadas personas, por qué yo considero de que a los malos les va bien y a los buenos a nosotros nos va mal. Y entonces son ideas, son falsas percepciones que tenemos nosotros acerca de la vida. Y entonces, cuando tenemos esa falsa percepción o una percepción muy baja, sea de la vida, y nos quejamos y nos lamentamos, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sin darnos cuenta, lo único que estamos haciendo es programarnos para que mañana nos suceda lo mismo. Entonces nosotros tenemos una idea un poco abstracta de lo que es la ley de la atracción o los decretos o las manifestaciones, porque andamos creyendo de que yo hago que se manifieste y lo único que tengo que hacer es pensar en que se va a manifestar y ya está. Eso no es así, ya hemos dado el primer paso acerca de lo que viene a ser las vocalizaciones, el verbo y todo lo demás. Entonces, uno tiene que ir entendiendo de que uno es algo así como un proyector de cine, ¿no? En donde el sistema de creencias que uno tiene, eso lo proyecta al tiempo o a la vida o a ese espacio supuestamente vacío. Y entonces eso, sin darse cuenta, esa misma proyección va creando tu día a día.
va creando tu día a día. Entonces, si por ejemplo ponemos el concepto de que, siempre lo repito, una madre que tiene todo el buen corazón para su hijo y la buena voluntad y todo lo demás, actúa mal muchas veces porque por ahí escuchó que las vecinas le dijeron, en esa esquina robaron la vez pasada. Entonces, esa madre a su hijo le dice, hijo, por favor no pases por esa esquina porque por ahí te puede pasar algo malo. Entonces, el hijo, nosotros cuando somos jóvenes, pues nos creemos Superman. Y entonces le parece el camino más corto para ir a la universidad y pasa por ahí frecuentemente de ida y de venida. La mamá se entera y le vuelve a repetir, hijito, no pases por ahí porque te puede pasar algo malo. El hijo sigue en la suya y sigue pasando por esa esquina. Pasa como un mes y de repente viene el hijo a decir con la noticia de que efectivamente le robaron. Y entonces la mamá, ya ves, yo te dije que no pasaras por ahí. Entonces, lo que muy lejos se ve como un consejo, no nos damos cuenta de que esa circunstancia, ese evento, fue creado inconscientemente por la mamá. Porque ella constantemente andaba pensando en y sabía que su hijo iba por esa zona. Y entonces al estar ella con esa proyección mental, ¿no? De que, ay, ojalá que no le pase nada malo. Ay, este muchacho qué rebelde que es. Fíjense que no me hace caso. O sea, está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una circunstancia, a un evento que todavía no existe, que está en un ambiente de caos, como le llamamos nosotros, y que todavía no existe, pero en la repetición hace de que ese evento se convierta en realidad. Eso no quería ella, evidentemente, menos lo iba a querer el hijo, ¿no? Pasarse un susto y felizmente que no pasó nada, o sí pasó, en fin, qué sé yo. No, las noticias, nosotros vemos las noticias a cada rato y no nos damos cuenta que muchas de esas noticias son creaciones nuestras. ¿Por qué? Porque somos poderosos, porque somos creadores, porque no entendemos qué cosa es exactamente la manifestación, la ley de la atracción, llámalo como lo quieras llamar. Yo siempre estoy, cuando la moda viene, hay que adaptarse a la moda para que pueda ser entendible, pero eso se viene arrastrando desde siempre, desde toda la vida. Nosotros hemos venido a este planeta, a este mundo, a este país, hemos venido a crear y a hacer que este mundo sea mejor. Nos hemos desconectado. Nosotros ahora nuestra percepción es muy moderada. ¿Por qué? Porque ahora le hacemos demasiado caso a nuestros 5 sentidos, a la vista, al olfato, al tacto, al oído, al gusto. Y entonces para nosotros el día empieza a las 7, 6, 8 de la mañana que nosotros abrimos los ojos. Y eso no es así. Nosotros estamos algo así como prisioneros del tiempo y con esa falsa percepción, ese estado de hipnosis en el que vivimos, andamos creyendo que efectivamente hay un lapso de tiempo, una pausa en donde dormimos y después de ahí seguimos para adelante, lo cual es falso, que en otro momento ya lo comenzaremos a explicar. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos, si queremos entender bien cuál es el sentido de la vida y si queremos entender bien cómo vamos a poder hacer para crear lo que nos convenga, ya hemos estudiado la primera parte que viene a ser el verbo. Si nosotros rectificamos esa forma de hablar, vamos a rectificar muchas cosas del día a día, de mañana y de lo que sigue. Entonces, pero hay otras cosas que uno tiene que ir entendiendo. Por ejemplo, las enfermedades. Andamos creyendo que nos contagiamos y que los demás tienen la culpa, o que el cambio de estación, el cambio de clima, y eso no tiene nada que ver, porque ahí uno se enferma porque hace mal uso de esos poderes psíquicos que tenemos nosotros. ¿Qué sucede? De que cuando uno también proyecta ese tipo de pensamientos, ¿qué es lo que pasa? Como la cuestión está en que todo eso tiene que ver con la parte exterior que llamamos vida y la parte interior que no observamos nunca. Entonces, ahí es donde comenzamos a tener una serie de problemas, que solamente vemos lo exterior y no vemos lo interior.
Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que nosotros andamos pensando, igual que el ejemplo anterior, andamos pensando de que, uy, el doctor me dijo de que tengo un lunar que podría ser cáncer, que tengo cáncer a la piel, que hay que tener cuidado. Cuando uno acepta ese tipo de presunciones, por muy falsas que sean, esa mentira se puede convertir en realidad. ¿Por qué? Por el mismo manejo que tenemos nosotros siempre. ¿Qué es lo que sucede cuando uno cree que hay una posibilidad remota, pero hay una posibilidad de enfermarse? Le pone fe a la enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? El cuerpo, el sistema inmunológico, va creando reacciones químicas, pero no de las positivas, sino de las negativas. Por eso es que ahí andamos viendo de que, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. ¿Qué significan las enfermedades autoinmunes? De que una parte del sistema inmunológico se pelea con otra parte del sistema inmunológico. La parte del sistema inmunológico que nos defiende, esa es la que está arraigada, esa es la que está siempre ahí. Y la otra parte es nuestra creencia, que va creando esas reacciones químicas, porque uno va creyendo en la posibilidad que se puede enfermar. Cuando uno despierta esa posibilidad de que se puede enfermar, entonces nace esa parte del sistema inmunológico que se pelea con esta parte férrea, innata, añeja, y entonces los dos van creando, este se defiende y este que ataca, y hay una lucha que nos disminuye. Entonces, las enfermedades no son situaciones exteriores. El sistema inmunológico muy bien se puede defender, tranquilamente se puede defender si nosotros, con nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias, con nuestras emociones, no interferimos. Si nosotros no interferimos y no creemos en las enfermedades, lo dejamos de lado, no entran en nuestra psiquis, no hay quien cree enfermedades. No existe. Entonces mucha gente siempre va a estar diciendo, Guillermo, pero ¿cómo no existe si yo estoy enfermo? Porque tú lo has creado. No, el doctor me ha dicho de que son enfermedades crónicas, que es por el ADN, que es por mi padre. En fin. Ya podremos estudiar en algún otro momento, y lo tenemos que estudiar definitivamente, porque tenemos que saber cuidarnos. Entonces, de las reacciones químicas, nosotros tenemos que ir entendiendo de que, por ejemplo, la fuerza de voluntad es hormonal. La fuerza de voluntad es hormonal. Entonces, las hormonas se van creando o bien por unos pensamientos o unos sentimientos o unas emociones muy positivas y muy profundas, como por ejemplo cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora no tiene ganas ni de comer, no tiene ganas ni de dormir, está tan embelesado y está ilusionado, ¿no? Y entonces en ese momento no necesitas nada. ¿Por qué? Porque tus vitaminas, tú misma con esa emoción, lo has transformado en hormona. Entonces, ¿estás bien? Estás muy bien, no necesitas nada. Eso mismo que nosotros estamos viendo por dentro, tenemos que también saber entender que eso mismo va para afuera. Y ahí es donde viene el mundo exterior, y ahí es donde nosotros comenzamos a tener tropiezos y equivocaciones, porque toda la razón se la damos a los 5 sentidos, y de ahí es donde viene ese ver para creer de Santo Tomás. ¿O es ver para creer o es creer para poder ver? Ahí hay una clave. Entonces esa es la forma real de que nosotros creamos nuestro destino. Y ya no estamos ya como hojitas o como un madero en el medio del océano y que te lleva para aquí, te lleva para allá. No, ya no. Ahí ya nosotros somos los que gobernamos y nosotros somos los que mandamos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, si nos encajamos en esto de que este mundo tiene que ser mejor gracias a nosotros hemos venido a dominar al mundo. Pero de esa manera inteligente, pasiva, amorosa, llena de afecto y de ayuda hacia los demás. Para poder gobernar todo el mundo exterior, no hay otra forma, no existe otra manera, sino gobernando nuestro propio mundo interior.
Entonces ahí comenzamos a ver entonces qué significa la materia, qué cosa es lo exterior y qué cosa es lo interior, ¿no? Entonces ya tenemos que ver de que no existe una fuerza exterior que nos va a llevar o bien para el bien o bien para el mal. No existe eso, ¿no? Cuando uno dice buena suerte, es una palabra inventada por la humanidad. Cuando uno dice mala suerte, es una palabra inventada. Uy, me pasó esto, qué mala suerte, ¿no? Uy, mira, y justo me encontré con tal persona, me ofreció este negocio y las cosas nos están yendo de maravilla. ¡Qué buena suerte! Tampoco. Ni uno ni otro es verdad. ¿Por qué? Porque dentro de las leyes que tenemos que estudiar, la casualidad no existe, existe la causalidad. Toda causa, toda acción atrae una reacción. Toda causa tiene un efecto. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir observando bien. De ahí es donde está el asunto de cómo es que se mueve dentro del caos el observador y lo observado. Eso es cuántico. Y eso es lo que tenemos que entender. Se supone que lo observado posiblemente pueda ser exterior, pero también puede ser interior. Y el observador definitivamente no es de los ojos para afuera, sino es nuestro interior. Entonces aquí, en esto tenemos que andar, pero así con mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que nosotros tenemos que ir entendiendo qué es el mundo. Y el mundo nosotros vemos que es pues atómico, ¿no? Y ya sabemos ya por esto de la bomba atómica, cómo una partícula tan minúscula puede crear y puede desarrollar y soltar tanta cantidad de energía que puede ser destructiva o como puede ser también, nos puede ayudar bastante a la humanidad. Entonces, considerando que somos nosotros atómicos, todo es, en realidad, si entramos en este mundo de lo cuántico, todo efecto tendría que ser electrónico, ya no atómico, y les voy a explicar por qué. Entonces, esto del átomo, ya sabemos que vienen a ser los electrones, los protones y la parte neutra, ¿no? Los neutrones, ya lo sabemos. Pero el átomo también tiene materia, tiene energía y tiene conciencia. ¿Ven? Entonces aquí me quiero parar un ratito y para poder entender qué cosa es un átomo y qué cantidad es etérea y qué cantidad es materia. Se compara al átomo como una cancha de fútbol y en el medio de la cancha de fútbol hay una pelota. Toda esa cancha de fútbol es la parte etérea. Y la pelota es la materia, lo que quiere decir de que el 00.0001, que es la pelota, es la materia. Y el 99.9999% es la parte etérea. Y entonces, ¿por qué es que se habla de materia? Y entonces todo esto es materia. Entonces, ¿en dónde está? Acá hay una equivocación, acá hay un error. No, lo que pasa es que todo esto es atómico. Tú eres atómico, yo soy atómico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en esa parte atómica nosotros tenemos nosotros vibramos muy bajo, porque todo el mundo sabe que el átomo pues está en el medio del núcleo y todo comienza a vibrar por aquí, por allá y todo lo demás, ¿no? Y entonces las vibraciones de la materia, que es etéreo en su gran mayoría, sus vibraciones son muy bajas, a eso se le llama materia. Y entonces esas vibraciones, cuando son bajas, sucede esto. Son vibraciones bajas. Ya, que eso es materia. Todo se mueve. Todo se mueve. Entonces, ¿en dónde está el control? Si estamos hablando de electrones, neutrones, protones, la parte del núcleo y todo lo demás, todo se mueve, digamos, de una manera ordenada.
pero lo que no te cuentan es que existe el quark dentro de ese átomo. Te lo cuentan de una manera diferente, distinta, porque esto de hablar de lo cuántico, de ahí es donde viene la palabra cuántico, pues, ¿no? Del quark. Que el quark es una parte del átomo que es la parte más etérea del átomo. Y entonces, y aunque no lo creas, esa parte más etérea que se le llama la cuarta dimensión o la quinta dimensión, de ahí es donde provienen los deseos. ¿Por qué? Porque ese quark que puede estar en la izquierda, que puede estar a la derecha, que puede estar para arriba, que puede estar para abajo, él toma decisiones, nosotros no. Entonces, y desaparece cuando quiere y los otros siguen moviéndose. Y después te vuelve a aparecer el quark y sigue por ahí, y entonces otra vez apareció y desapareció. Es una partícula atómica muy quisquillosa, por llamarla de alguna manera, ¿no? Pero esa es la clave de todos tus deseos, de la ley de la atracción, de tu abundancia o del caos o qué sé yo, ¿no? Porque ya sabemos de que uno viene con el otro. Entonces ese quark que desaparece, ahí está la clave de lo que vendría a ser. Si tú te enchufas y te conectas bien, ahí vas a poder entender de que ese quark, ahí está la lamparita del genio maravilloso, de donde salen todos tus anhelos y todos tus deseos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que uno, cuando tiene una intención, la intención tiene que ser completamente clara. Porque si uno espera que el destino venga, ahí no hay ni observador y no hay un observado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos nada definido. Ahí está el truco. El truco está en el quark. Entonces, tenemos energía, tenemos materia y tenemos conciencia. Entonces, en esas tres partes del átomo, que no nos lo explican claramente, porque nos explican la química, nos explican esa parte nada más, pero no nos explican la otra parte que nos conviene. ¿Por qué es que se moldean las cosas y cómo es que yo puedo atraer alguna cosa o puedo atraer la salud, o puedo atraer el amor de mi vida, o puedo atraer el dinero que yo necesito para X cosas, o mejor aún, me defino yo y yo quiero X sin pasar por el proceso del dinero, y eso también se puede hacer, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se hace? Eso se hace formando arquetipos. ¿Y qué es formar arquetipos? Los arquetipos vienen a ser el molde, el inicio, el principio, ¿no? Viene a ser la impresión de algo que yo deseo. Entonces, cuando yo deseo algo, yo voy formando esa impresión en ese espacio supuestamente vacío, o en el tiempo, o de repente en el universo, o en la vida. Llámalo como quieras, eso no interesa, ¿no? Porque cada uno tiene sus estudios y cada uno quiere hacer sus milagros, y la verdad que los milagros no existen, sino que son situaciones cuánticas que tenemos que seguir estudiando. Y entonces uno forma arquetipos, que a mí me gusta mucho esto de el molde o la impresión, ¿no? Entonces yo formo un molde, y entonces eso va a tomar, ya nace, y va a tomar su curso y comienza a manifestarse después. Por eso que se llama manifestación. Ya comienza a manifestarse desde nuestro pensamiento, desde nuestra emoción, desde nuestro sentimiento. ¿En dónde? En la cuarta dimensión como mínimo, y en la quinta dimensión también, ¿no? Y en la parte etérea, ya hemos explicado acerca de las otras dimensiones, pero por ahí, para no hacernos muchos enredos, nos vamos a quedar ahí, entre la cuarta y la quinta, por eso que se llama cuántico.
Entonces tú formas un molde, tú formas una impresión. Pero aquí no solamente nos falta la palabra, aquí no solamente nos falta, solamente el verbo, ya el verbo tiene que venir acompañado por una fuerza. La intención de lo que queremos, la claridad de lo que queremos, se va formando con estas impresiones, con este molde que se le llama arquetipo, que anteriormente le llamaban los arcanos, ¿no? Se le llamaban los arcanos. Los arcanos es el principio. Ese principio somos nosotros. Ese principio somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros nos hemos desconectado de ese principio y hemos creído y hemos bajado hasta lo más material del mundo. Y entonces, esa desconexión, esa materialización, ese convertirnos en piedra, nos hace olvidar que nosotros somos creadores. No olvidemos eso, eso nos hace daño. Salgamos de ese tipo de percepción. Tenemos que ir entendiendo de que nosotros somos muy valiosos, que nosotros podemos crear muchísimas cosas, hasta lo más increíble. Evidentemente, si nosotros queremos crear, empecemos con lo que nos creemos capaces de crear, porque en realidad ese principio, ese molde, esa impresión primigenia que nosotros somos capaces de crear, bueno, empecemos con algo que nosotros creamos que sí podemos hacerlo. Porque yo conozco personas, lamentablemente, que se dejan llevar mucho por esas burbujas acerca de lo que es la ley de la atracción. La ley de la atracción existe, pero por ejemplo, todavía no tienes una casa propia. Todavía no tienes un carro, todavía no tienes un buen trabajo y de repente estás pidiendo un yate. Y aunque parezca irrisorio, conozco gente que así ha actuado. Entonces la idea de la vida en sí no es esa, no es que empieces con lujos y después y dejes de lado a tus necesidades básicas. Nunca vas a ser feliz. Esos son antojos, esos no son necesidades. Entonces el universo, las leyes de las que nosotros hablamos, se niegan a darlo. Y entonces tenemos mucho más resistencia de lo que debería de ser. Incluso para poder desear nosotros o para poder tener nuestras llamadas cosas, tenemos que tener cierto tipo de valores, cierto tipo de bases, cierto tipo de fundamentos. No nos podemos ir del techo para arriba y empezar desde el segundo piso para arriba. Eso no se va a dar. Ahí está otra falla. ¿Te das cuenta? Uno puede pedir lo que sea. Sí, señor. Sí, señor. Nunca te quedes con esas ganas de tener más. Pero acuérdate de una cosa, esto de la ley de la atracción no solamente, porque hay que verlo como la abundancia, no solamente es para que tengas cosas, sino es para que aprendas, porque no se trata del final y el de llegar a la meta, sino de aprender y de disfrutar en el camino antes de llegar a la meta. De eso se trata. Y puedes verlo como un premio. Puedes verlo como un premio, pero los premios te los das tú. Siempre y cuando tengas una base sólida y lista para ti. Entonces, las cosas, lo que tú desees, lo que tú anheles, las cosas tienen materia, tienen energía, y aquí está la clave, tienen conciencia. O sea, tienen una forma de inteligencia superior, ¿no? Entonces, para que exista esa atracción,
para que ese molde sea, ¿no? sea tuyo, tú tienes que aplicar tu conciencia. Entonces, conciencia con conciencia, porque estamos hablando de que tú eres átomo y las cosas son átomos, y si tienen energía, materia y conciencia, usa la conciencia para atraer y para que eso sea tuyo. Lo que sea y lo que quieras, pero acuérdate de lo que ya, la pauta que tenemos que ver. Una cosa son los antojos, otra cosa es la atracción en sí. Y entonces ahí, esa parte inteligente de lo que tú desees se va a conectar con tu propia inteligencia o con tu propia conciencia. Porque la conciencia es como decir nuestra alta inteligencia, nuestra inteligencia superior. Entonces, si es así, para que yo pueda usar esa parte electromagnética, porque lo que uno piensa es eléctrico y lo que uno se emociona o lo que uno siente es magnético. Y la ley de la atracción es más emocional que otra cosa. Fíjate de lo que te estoy hablando. La ley de la atracción es más emocional que otra cosa. Por eso es que se dice la fe mueve montañas. Esa fe que mueve montañas no es intelectual, es sentimental. ¿Estás entendiendo? Es emoción, por eso es que también no solamente el verbo hay que purificarlo y aprender a limpiarlo, sino que nuestros sentimientos y nuestras emociones, evidentemente está de más decir que los pensamientos también, pero los pensamientos vienen a ser la parte eléctrica, pero cuando uno habla de magnetismo es el sentimiento y son las emociones. Esa es la ley de la atracción. Muy bien, entonces si yo quiero alguna cosa X, tengo que apelar a la conciencia de esa cosa. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿No? Porque cuando uno decreta o cuando uno quiere que haya un tipo de manifestación, tú puedes hablar y usar el verbo, pero no pasa nada. Entonces dicen, ¿cuál es la falla? ¿Cuál es el error? Ha pasado un mes y nada, han pasado 2 meses y nada, han pasado 3, ya no lo voy a hacer. No, pues, es que el asunto no es solamente pensarlo, sino que es cuestión de sentirlo. Pero sentirlo de nuestra manera más alta, no de la frecuencia baja. Porque la frecuencia baja hasta enfermedades nos traen, ya les he dicho. De la frecuencia alta. El sentir lindo, el emocionarse, el enamorarse, el tener amistades, porque la amistad es otro tipo de amor. ¿Cómo se dice? La amistad es la amistad tiene 2 cuerpos. Me dio risa cuando lo escuché la primera vez, pero es bien sabio. La amistad tiene 2 cuerpos, claro, pues porque la amistad es una y tu amigo y tú son 2 cuerpos. Excelente. Entonces, ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos que comenzamos nosotros a despertar dentro de nosotros, nos alejan de la materialidad como materia y nos hacen jalar y atraer lo que realmente somos, y entonces eso nos va a dar la suma facilidad de manifestar cosas para nosotros. Entonces de ahí es donde viene esta parte que podría ser mejor interpretada de lo que viene a ser el observador y lo observado, ¿no? Pero lo observador y lo observado tiene que ver con lo exterior y lo interior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que manejar dentro de mí? Que viene a ser viene a ser mi interior, ¿no? Entonces, cuando yo miro para afuera, observo. Pero ¿qué pasa en mi interior cuando yo observo? Eso es lo que nadie nos enseña. Ya, yo observo y quiero manifestaciones, y quiero la ley de la atracción, y quiero la abundancia. Entonces, de la lengua para afuera, o de los ojos, ese ver para creer o creer para poder ver, ese ver para creer no te sirve. Por eso que se dice creer para poder ver. O sea, tienes que creer, esa es la fe.
esa fe se va a ir dando cuando tú manifiestes tu deseo, pero a la vez observes tus sentimientos y tus emociones. ¿Cómo van? Evidentemente también va lo del pensamiento. ¿Cómo van? Entonces, ¿cómo se llama eso? Autoobservación. ¿Por qué? Porque observas afuera cuando estás decretando o cuando estás manifestando o cuando quieres atraer algo o cuando quieres cosas, qué sé yo, que tu conciencia con la conciencia de la cosa. Se le llama autoobservación. ¿Por qué? Porque en la medida que tú estás diciendo qué es lo que quieres, estás observando en tus emociones, en tus sentimientos y en tus pensamientos. Esa es una disciplina, porque nosotros no nos observamos. Nosotros, nuestra autoobservación está famélica, bien debilucha. Y entonces ese es un poder que tenemos nosotros, es un don. ¿Por qué? Porque ahí está la clave del observador. No de la lengua para afuera, de adentro, de las profundidades de nosotros. Ahí tenemos que escarbar y mirar cómo voy, cómo estoy, qué siento. Si de verdad mi emoción y mi fe está fuerte. Y si en verdad sí creo que eso lo voy a tener. El que cree, crea. Entonces no podemos utilizar la lengua nada más sin sentimiento. ¿Por qué? No va a salir. ¿Por qué? ¿No ves que no le estás poniendo esa carga magnética? Y la carga magnética es la ley de la atracción. Simple, sencillo, fácil. En realidad, bien fácil. Entonces, ahí está la clave de por qué es que estás como estás o por qué es que todavía no estás. Todo esto nosotros lo podemos obtener, todas las cosas, todo lo que se te ocurra. Evidentemente no comiences con un yate, pues porque tienes otras necesidades. Si no, no estarías viendo este video. Comienza con lo que sea de verdad útil para ti y para tu familia. Así tienes que comenzar, ¿no? Y entonces ahí vas subiendo las escaleras y vas subiendo y ya. Entonces, ¿qué implica esto? Implica de que lo de afuera es lo de adentro. Por eso es que se decía, lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro. Eso es manifestación en realidad. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que ahora sí que ya entendemos, ya no solamente es una cuestión de lo que yo hablo y que considero que es un decreto, sino que es lo que yo siento cuando hablo. Eso es conectar tu conciencia con la conciencia de las cosas. ¿Ves? Tú eres feliz, ellos también te van a hacer feliz porque tú los haces feliz. Ya después hablaremos cómo es que las cosas se rompen o las cosas se maltratan demasiado rápido, porque eso también tiene que ver con nuestra forma de ser. Ya después te pondré hasta ejemplos que a mí mismo me han pasado o amistades que también le ha pasado. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a las claras cómo hacer que las cosas vengan hacia nosotros, y eso depende de nosotros, y cómo tratar bien a las cosas. Desde ahorita ya te estoy dando un adelanto de lo que vendría a ser los siguientes temas. Pero fíjate tú lo importante que es mirar para afuera y mirar para adentro. Ahí es donde te sirve el verbo. ¿Por qué? Porque le estás poniendo fuerza a tu verbo. Estás haciendo de que ese cuerpo tenga esa energía y viva. Tú lo haces vivir. Tú lo haces vivir. No es que el sistema o la sociedad te lo dé. El sistema o la sociedad en la que nosotros vivimos es lo que nos toca. ¿Para qué? Para aprender. Y muchas veces uno aprende de lo malo.
Pero esa es otra parte, eso será otro tema, eso nada tiene que ver con nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es limpiar esto y aprender a que esta parte, que es en donde están los sentimientos, y esta parte que es el plexo solar, que es donde están nuestras emociones, saber utilizar la ley de la atracción y esa parte electromagnética. Yo sé que lo vas a lograr. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.